Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo las lecturas que completé durante los meses de marzo y abril. Se hizo un poco difícil este último mes poder grabar varios temas personales, más el inicio de la Feria del Libro, que también me llevó bastante tiempo su inauguración y las primeras visitas, que ya algo han podido ver en el canal. Pero bueno, finalmente acá estamos con todas las lecturas de estos 2 meses. En total son 14 libros, de los cuales 3 son en formato físico y 11 en formato digital. Así que bueno, vamos a empezar comentando el libro Nosotros dos en la tormenta de Eduardo Sacheri. Bueno, Eduardo Sacheri, la mayoría lo deben conocer, es un autor importante, la verdad que tiene muy buenos libros, y este caso está contando en forma novelada una parte de la historia del país. Estamos hablando del año 1975, una etapa en el país de grandes crisis y que está asignada más que nada por la violencia. Y acá vamos a encontrar a dos amigos de toda la vida que ya ahora en su adolescencia o ya a sus 18 o 20 años, se encuentran cada uno participando en actividades en dos organizaciones guerrilleras que existían en esa época en el país. En este caso son dos organizaciones distintas, uno está en lo que se llamaba Montoneros y otro es en lo que era el ERP. Siguen manteniendo todo contacto y se siguen encontrando en forma clandestina para contarse un poco sus vivencias, lo que están viviendo, lo que están pasando. Lo que tiene como interesante el libro es que no solamente vamos a estar viendo un poco las actividades de ellos dos, sino que vamos a estar, por un lado, viendo cómo estaban organizadas estas organizaciones, que tenían un estilo muy militar en cuanto a su organización. Vamos a estar viendo cómo planificaban los golpes, cómo elegían a sus víctimas, ya sea para secuestro o para algún atentado. Pero por otro lado también vamos a estar viendo la relación de estos chicos con su familia, el sufrimiento de esos padres que sabían que los hijos estaban en algo y no sabían cómo hacer para detenerlos porque era muy difícil luchar contra esa ideología, contra esa necesidad que ellos tenían de ir por algo que imaginaban que era lo mejor para la patria, lo cual cuando uno lo va leyendo y todo se da cuenta que los argumentos eran bastante endebles en algunos casos. Pero bueno, acá vamos a ir viendo también los sentimientos de los padres y por otro lado también vamos a estar conociendo lo que pasaba del lado de las víctimas. O sea, vamos a conocer la historia de la vida de las víctimas que estaban siendo marcadas para ser secuestradas o para atentar contra sus vidas, cómo se desarrollaban, los motivos por los cuales fueron elegidos. Así que la verdad que es un libro muy interesante, muy atrapante y que sirve para, en forma novelada, si bien no son hechos reales, pero sí las situaciones sí se vivieron en forma reales en nuestro país. Así que bueno, ese fue la primera lectura que había tenido del mes de marzo. Seguimos ahora por el siguiente libro. Vamos a empezar primero con todos los que leí en formato físico y después vamos a ir a los digitales. El siguiente es Lluvia con sabor a sandía. En este caso es un libro que leí en colaboración directa con su autora, Jazmín Delía, que me hizo llegar tanto este, que es su primer libro, como el segundo. Ambos están editados por Editorial Duncan, de la cual soy colaborador, pero en este caso la colaboración vino directamente de parte de la autora. Lluvia con amor a sandía es una historia romántica. La verdad es una historia que el resumen de lo que uno puede decir como para decir qué me pareció el libro es que tiene una frescura absoluta. Bueno, en este libro vamos a conocer la historia de Coral y Marvin, dos adolescentes, pero primero al inicio del libro los vamos a conocer a la edad de 8 años, que se van a conocer en una plaza en la cual van a asistir los dos como niños, acompañados de su abuelo Marvin y de su mamá Coral. Y en ese momento Marvin se encontraba en uno de los peores momentos de su vida, si a poco había perdido a su madre, estaba al cuidado de su abuelo, estaba en una época de total introspección donde no quería prácticamente hablar ni comunicarse con nadie. Y Coral era una niña que le encantaba hablar, que quería socializar con todo el mundo, lo llenó de preguntas a Marvin, no consiguió ninguna respuesta y se fue enojada con su mamá porque Marvin no le había contestado nada. Bueno, 10 años más tarde de esta situación, se van a reencontrar en el último año de la secundaria, donde van a compartir clase y con el tiempo se van a dar cuenta que están hechos el uno para el otro. Comienza acá una historia de amor juvenil,
que realmente está muy bien llevada, muy bien relatada. Es una historia que empalaga, pero empalaga bien, como esos postres de dulce de leche que tanto nos gustan a los argentinos y que uno no puede parar de comer. Y bueno, vamos a tener, tal vez en el transcurso de la lectura, vamos a ir viendo algunos frentes de tormenta que están por sobre esta pareja, que necesitarán leerlos para saber si finalmente esas tormentas se desatan o logran pasar de largo. La verdad que es una historia muy linda y son dos personajes muy queribles que ojalá en algún momento Jazmín decida darnos a conocer la continuidad de la historia de ambos. Bueno, luego, también de la misma autora, también por Editorial Duncan, seguí leyendo La Vial Azul. Bueno, a diferencia de la historia anterior de Jazmín, esta es una historia que tiene un poco más de oscuridad en su trama. Acá vamos a tener a la protagonista, que es Azul, es una chica de 23 años, que hace 2 años que tiene su vida en pausa a partir del fallecimiento de su papá en un accidente aéreo. Le está costando mucho superar esta situación, está encerrada en sí misma, no quiere tener mucho trato con nadie y solamente tiene el apoyo principalmente de su mamá. La madre, al verla en esta situación y todo, le recomienda y la va llevando para que inicie un tratamiento con un psiquiatra. Bueno, a partir de que comience este tratamiento, por un lado vamos a ir viendo cómo Azul empieza a mejorar, empieza a sentirse mejor, a poder participar más, tener una vida social un poquito más activa. Y por otro lado vamos a empezar a ver que la relación entre Azul y el profesional se torna algo que está muy al límite de la ética. Esta relación que va a empezar a surgir entre ellos, a los lectores nos va a empezar a prender alarmas porque empezamos a notar que hay algo ahí que es peligroso o que puede estar metiéndose en un camino peligroso. Pero bueno, habrá que leer todo el libro para ver si estas alarmas son tan reales, si se logran desactivar o si realmente son ciertas. Es una historia de duelo, de amores prohibidos, de enemy lovers, amores de películas, amores tiernos, tiene algunas partes de spicy, de alto voltaje, pero se basa mucho en la resiliencia, en el apoyo, en la superación y en la necesidad de tener buenos vínculos para poder superar situaciones como las que atraviesa Azul. En su caso, su grupo familiar es muy reducido, pero son los que le van a brindar mayor apoyo y con los que va a poder afrontar todas las situaciones que le van sucediendo. Así que la verdad, otro libro de Jazmín que disfruté mucho de leer y que les recomiendo que los lean. Bueno, vamos ahora con los libros que leí en formato digital. El primero de ellos es Quien pierde paga. Es un libro de Stephen King, de uno de mis autores favoritos. En este caso es una saga, es una trilogía que es la trilogía de Bill Hodge, del cual en el video anterior ya comenté la primera parte y actualmente estoy leyendo la tercera, que la van a ver en el próximo video. Es un libro del año 2016 de 448 páginas y en este caso el libro está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a ir saltando en el tiempo entre los años 1978 y 2009-2010. Ahí vamos a conocer a Morris Bellamy, que termina siendo un asesino, el cual está obsesionado con un autor de culto, más que nada con un personaje de los libros de este autor que se llama Jimmy Gold, y no está contento con el giro que le dio el autor a la vida de este personaje en su último libro, y por ese motivo la bronca que le genera el giro que le dio a su vida, decide asesinar al autor. En el momento que asesina al autor, va a sustraer de la caja de seguridad de la casa del mismo algo de dinero y un montón de libros, de cuadernos manuscritos por el autor, con textos totalmente inéditos, entre los cuales hay dos historias más de continuación de Jimmy Gold. Bueno, esta persona decide guardar todo ese material, sabe que no puede salir a hacer nada con eso justo después de que lo asesinó, entonces decide esconderlo en un cofre y enterrarlo debajo de un árbol cercano a donde él vive.
Al día siguiente de todos estos hechos, por algo que comete estando en estado de ebriedad, el asesino va a ser encarcelado y se lo va a procesar y va a quedar en prisión con cadena perpetua por un hecho que nada tiene que ver con el asesinato y a partir de ahí, bueno, va a estar en la cárcel obsesionado por encontrar la forma de salir y recuperar esos manuscritos que ni siquiera los pudo leer. Ahí vamos a ir saltando en el tiempo, vamos a llegar al año 2009, donde la casa donde vivía con su madre, está ahora en manos de una familia y el hijo de esta familia, recorriendo la propiedad y en sus juegos, va a descubrir el cofre que estaba escondido. A partir de acá, con las decisiones que va a ir tomando este joven con esa plata que encuentra y con estos manuscritos, vamos a dar comienzo a una segunda parte en la cual nos vamos a encontrar con que en el año 2014 el asesino es puesto en libertad y sale de la cárcel totalmente obsesionado con recuperar esos cuadernos. A partir de acá, tanto toda la familia que vive en su casa, a partir de que él descubra que los libros ya no están donde él los había dejado, van a empezar a estar en peligro, sus vidas van a estar en peligro, y acá va a aparecer Bill Hodge junto con sus amigos Jeremy y Holly, y ellos van a ayudar a esta familia para poder recuperar su vida normal y volver a encarcelar a este asesino. La verdad que es una historia de mucha tensión, donde en muchas partes vamos a estar, no vamos a poder parar de leer por saber qué es lo que va a pasar y cómo se va a ir dando la situación. Y bueno, como siempre, como todos los libros de Stephen King, realmente muy interesantes y totalmente atrapantes. Así que los invito a que lo lean, lo disfruten y el mes que viene les voy a estar contando ya la finalización de esta trilogía. El siguiente libro se llama División On Payment 1, la historia de Clarice. Este es el comienzo de una saga cuya autora es Gemma Herrero Birto, una escritora española de la cual ya algunos libros he leído y de la que estoy suscrito a su lista de correos. Este libro es del año 2022, tiene 334 páginas y da inicio a esta saga. Está ambientado en el año 1943, en plena guerra mundial, y acá vamos a encontrar que en Inglaterra están formando un grupo de élite basado en gente con poderes de adivinación, de poder hablar con los muertos, para tratar de enfrentar a una división similar que se supone que tiene el nazismo y poder estar un paso adelante para poder vencerlos. Para dar inicio a este grupo van a pedir ayuda a sus aliados de Estados Unidos, que ya tienen un equipo similar, y van a pedir a Clarice, que es una joven bruja con grandes poderes para comunicarse con los muertos y predecir hechos futuros, para poder reclutarla como primera integrante de este grupo de Inglaterra. A partir de acá, bueno, ella primero va a resistirse un poco porque no tenía intenciones de abandonar su país, y vamos a comenzar a ver una historia con mucha tensión, con suspenso, con terror, también con situaciones muy peligrosas, pero también con momentos de romance. Y lo que nos va a dejar como enseñanza este libro es la importancia de la unión de los grupos para enfrentar grandes peligros. Como uno solo no puede, y realmente para poder enfrentarse ante estos momentos, ante estas situaciones, es necesario la unión del grupo. La verdad que me gustó mucho la historia y seguramente a futuro voy a estar incursionando más en la bibliografía de esta autora y continuar con esta saga. El siguiente libro es una colaboración con Pitbook y Ediciones Fey. Se llama 3 semanas en Nueva York. La autora es Jackie Grasso. Es un libro del año 2024 de 224 páginas y es una historia romántica con Spicy. Bueno, acá vamos a conocer a los protagonistas, que son Zoe y Luca. Luca vive en Buenos Aires y va a acompañar a su mejor amigo a un viaje a Nueva York, luego de que tiene una pelea muy importante con su novia, justamente porque el amigo lo había invitado a ir a Nueva York y la novia no quería aceptar este viaje.
Y tras esta pelea se da cuenta de que la verdad que la situación ya no daba para más y que era momento de separarse porque la relación estaba siendo tóxica y no convenía continuarla. Así que en pleno duelo de terminar esta relación, decide hacer este viaje con su amigo a Nueva York. Al llegar a Nueva York, en su primer día ahí, va a conocer a Zoe en una forma totalmente azarosa, porque Zoe es una argentina que está trabajando en Nueva York y justo está ese día haciendo el reemplazo de su mejor amiga como guía turística de los buses rojos, los buses de 2 pisos, que hacen los tours por Nueva York. Luca va a ir con su amigo a hacer ese tour y ahí la va a ver, la va a conocer y va a sentir un flechazo por esta Argentina que está encontrando en Nueva York. La invita a tomar un café, empiezan una relación y bueno, poco a poco en estas 3 semanas esa relación va a ir creciendo. Primero va a comenzar como una atracción, como algo con muchísima química, de ahí vamos a tener muchas escenas de spicy de alto voltaje, y luego se van a ir dando cuenta que la relación da para mucho más, pero saben que tiene una fecha de finalización este tema porque Luca tiene que volver a Buenos Aires y Zoe tiene ya su vida armada en Nueva York que no la puede abandonar. A partir de acá va a comenzar esa necesidad que van a tener los dos de ir buscando la vuelta para que esto no se termine, ir viendo qué solución le pueden encontrar a esto. En paralelo vamos a ir viendo las historias de mejor amigo de Luca y la mejor amiga de Zoe, que también son bastante atractivas sus historias, tanto pasadas como presentes. Así que es un libro que me gustó mucho, que lo disfruté mucho en su lectura y que lo recomiendo bastante. El siguiente libro se llama La Dama del Mar. Es un libro de Mercedes Fernández y es otro libro de los que accedí suscribiéndome a la lista de correo de la autora. Es un libro de suspenso policial que tiene 75 páginas y es del año 2025. Bueno, en este caso es un relato corto e inédito al que solamente se llega suscribiéndose a la lista de correo de ella, y es el primer caso de la inspectora Salas, sobre la cual ella tiene escrita toda una saga, y acá vamos a encontrarnos con una muerte de una mujer que aparece en la playa. Su cadáver aparece en la playa, sin identificación, sin testigos. Realmente es un rompecabezas que parece muy difícil de lograr desentrañar. Pero bueno, la decisión de la inspectora y el entusiasmo de todo su equipo van a permitir ir descubriendo poco a poco las piezas para armar este rompecabezas, y a su vez van a poner en evidencia una trama con corrupciones, mafia, mentiras, doble vida, desilusiones y venganza, que incluso van a poner en riesgo la vida de los investigadores. La verdad que es una excelente muestra del estilo de esta autora y hace que a uno le dé muchas ganas de seguir avanzando en su bibliografía. Bueno, el siguiente libro es El precio de la culpa. El precio de la culpa es otro libro a los cuales accedí suscribiéndome a la lista de correo, en este caso de Alberto Meneses. Es un libro de suspenso del año 2025 y de 118 páginas. Este libro es una precuela de la saga de Roberto Fuentes. Acá nos vamos a encontrar con Roberto a la edad de 19 años, visitando el pueblo donde él vivía y donde todavía viven sus abuelos, y de cual se fue tratando de dejar atrás un pasado que lo atormenta y que está asignado porque hace unos meses atrás su novia decidió suicidarse luego de que él decidiera dar por terminada la relación. Va a volver al pueblo simplemente por sus abuelos, a los que quiere visitar, y va a reencontrarse con sus amigos mientras trata de abstraerse de las miradas condenatorias de la mayoría de la gente del pueblo. Bueno, junto a sus amigos van a salir a recorrer, a caminar, a recordar viejas épocas de su infancia, y en una de estas caminatas, en un terreno abandonado, van a encontrar una mano de un cadáver saliendo de la tierra. A partir de ese descubrimiento, a él le va a entrar una necesidad imperiosa de poder avanzar y descubrir qué fue lo que pasó. Entonces, más allá de que la investigación corre por cuenta de la policía, él va a comenzar a investigar y a seguir pistas en forma particular,
Y estas investigaciones le van a ir haciendo descubrir detalles, pequeños detalles, que luego van a servirle a la policía para descubrir cuál fue la verdadera causa de la muerte de esta persona. Es un libro con bastante suspenso, con tensión, con culpa, con lealtades y mentiras, para una trama que realmente se lee muy rápidamente. Es otro autor que me deja con ganas de seguir avanzando en su bibliografía. Continuamos con los libros que obtuve sugiriéndome a la lista de correo de los autores. El próximo es Escudero, La decisión de Marta, cuyo autor es Luis David Pérez. Acá también es un libro de suspenso policial del año 2025 de 95 páginas. En este caso es la precuela de la saga de la inspectora Marta Escudero. Es un libro corto pero con mucha intensidad y que nos permite empezar a conocer la personalidad de los personajes que componen esta saga, principalmente el de la inspectora Escudero. Acá la inspectora va a demostrar gran valor y decisión para descubrir un crimen, a pesar de estar atravesando un difícil momento personal y va a estar asumiendo grandes riesgos que incluso van a tener sus consecuencias. La trama tiene mucho suspenso, mentiras, sospechas, resiliencias, engaños y lealtades, y la verdad que da para leerla de un tirón. Así que bueno, seguimos sumando autores que vamos a ir avanzando a futuro. Bueno, el siguiente libro es una colaboración con un autor, en este caso de origen chileno. Él es Ignacio Gimeno y me hizo llegar su libro Pesadillas, el caso Weinman. En este caso es un thriller psicológico y de terror del año 2026. Se está publicando ahora y tiene 294 páginas. Estamos ante un libro que no nos deja indiferente. Es un libro que va a comenzar con un crimen y con la presencia de un detective que es Francis Sinclair, que es el protagonista del mismo, y el cual va a demostrar en el inicio así de la historia que tiene mucha experiencia y mucha intuición para poder llevar adelante una investigación. Pero inmediatamente que esto ocurre, va a recibir un llamado y va a necesitar trasladarse porque le van a comunicar el fallecimiento de su madre. Al llegar a su pueblo y encontrarse con su familia, se va a encontrar con detalles de las causas del fallecimiento de su madre, y estas circunstancias van a hacer que se produzca un cambio radical en su vida, porque va a querer abocarse a investigar de lleno los hechos que produjeron la muerte de su madre. Bueno, a partir de acá, él, con su padre y sus hermanos, van a comenzar una búsqueda que incluso le va a hacer a él dejar su trabajo y abocarse absolutamente a esto, pero esta búsqueda los va a hacer descender como familia a los peores infiernos. Se van a encontrar con sus peores pesadillas, van a tener que enfrentar sus miedos, van a encontrarse con rituales oscuros, con espectros, en situaciones que realmente van a hacer peligrar la vida de todos y cada uno de ellos, y que solamente van a recibir ayuda de un par de amigos del padre que conocen de qué va la historia. En paralelo a esto también se va a ir desentrañando una historia policial cuyo desenlace tiene un gran impacto en la psiquis de nuestro protagonista. La verdad es que la historia tiene una trama policial, pero también tiene mucho de sobrenatural, con imágenes totalmente cinematográficas, y es un libro que no da respiro, que la verdad que mantiene la atención durante todo el tiempo. Como particularidades, tenemos que el protagonista lleva asentado en un cuaderno anotaciones de todas las investigaciones que va haciendo, y nos va a acercar la lectura de esas anotaciones para que nosotros podamos tratar de investigar y de descubrir por nuestro lado, también avanzando en las pistas, qué es lo que realmente está pasando. Y lo que les recomiendo también es prestar muchísima atención a todos los detalles, porque si no, algunos giros que va a tener el final del libro va a provocar la necesidad de tener que volver a leer la mayor parte de él. Así que la verdad que muy buen libro de este autor que no conocía, y al que agradezco la confianza de que me lo haya acercado, y que les recomiendo que lo lean. Bueno, el siguiente se llama Rebeca, el juego de seducción. En este caso es una colaboración directa con su autora, a la cual, o de la cual ya he reseñado muchos libros que me han ido haciendo llegar. Ella es Leticia Jimena Gómez Rossi. Acá nos encontramos con un libro de romance que se está editando ahora en el mes de junio, me lo hizo llegar en forma anticipada, y que tiene 160 páginas.
Es un libro que no es fácil de clasificar dentro de un género, en el cual como lectores vamos a ser también un poco observadores de la historia que va ocurriendo y nos vamos a ver también atrapados dentro de este juego de seducción. Bueno, Rebeca durante el día es una persona normal que se dedica a ser editora, lleva una vida tranquila, dedicada a su trabajo. Por la noche se transforma en Liga, la cual tiene una estrategia muy elaborada y mediante esta se introduce en la vida de la gente en forma silenciosa, sin dejar rastros y sin ser vista, pero provocando en aquellas personas a las que ella elige una sensación de deseo que no pasa inadvertida y que va a generar inquietudes y curiosidades en cada una de estas personas. Esto que empieza como un juego de seducción, de a poco se irá transformando y va a ir incluyendo a nuevos protagonistas para una partida de estrategia y seducción. Bueno, la trama tiene intriga, tiene deseo, tiene un erotismo sugerido, habla de trastornos psicológicos, de locura, de atracción, de seducción y te mantiene en un estado expectante durante todo el libro. Como particularidad, tiene una segunda parte, luego de que culmina el relato, en el cual la autora nos va a permitir conocer más e introducirnos más en el mundo de Rebeca. Así que bueno, nuevamente felicitaciones Leticia, otro libro que me gustó mucho. Esperamos que muchos más éxitos durante este año. Bueno, vamos al siguiente libro. Es otra colaboración directa con el autor, en este caso Ezequiel Friedman. Me acercó su libro Las huellas que no pisé. Ezequiel es un autor argentino que se encuentra viviendo en Barcelona y me envió este libro en formato digital. El autor del libro, psicólogo, ha confesado en varias entrevistas y todo que padece de neurosis y escribir este libro es parte de su camino de sanación. Y está utilizando al personaje principal del libro para poder exacerbar y expresar en palabras muchas de las situaciones que a él le han pasado y que él ha vivido. Acá vamos a encontrar a Félix, que es el protagonista, que lo vamos a ir viendo en forma paralela entre su infancia y su actualidad después de la adolescencia. Él, en el pasado, vamos a ir viendo su historia desde su nacimiento, en una familia con una madre católica, un padre judío y un hermano mayor que va a ser en muchos casos su principal aliado y su ídolo más grande. Vamos a ir viendo primero una etapa de su infancia donde se lo va a ver como un niño retraído, que le cuesta mucho sociabilizar, que tiene como su gran ejemplo a su hermano, para luego pasar a una etapa de la adolescencia totalmente opuesta, donde va a rebelarse con todo, con la familia, con el hermano, donde no va a estar en contra de todo lo que le propongan, no le va a estar yendo también en el colegio, para finalmente llegar a la actualidad, donde lo vamos a encontrar haciendo un viaje que en algunos puede ser tanto una huida como un encontrarse un poco con él mismo, lograr amigarse nuevamente con él mismo. Para eso decide hacer un viaje a una cultura totalmente diferente en el continente asiático y va a estar viviendo en hostel, conviviendo por distintos momentos del viaje con nuevas personas a las que va a ir conociendo, con las que va a ir entablando amistad y que le van a ir dando una perspectiva diferente de cómo llevar a cabo la vida. La verdad que es un libro que me gustó mucho leer, que en muchas situaciones creo que todos nos vamos a ver identificados con algún momento en la vida de Félix. A mí me pasó sobre todo con lo que es su infancia. Y bueno, el libro nos va a ir llevando y va a tener incluso partes que nos van a generar tensión, principalmente en la última parte, donde vamos a ir viendo hechos que podemos adivinar que van a ocurrir y que quisiéramos que no ocurran, pero bueno, la verdad que está muy bien escrito, es una muy buena historia y que no deja indiferente, que nos va a dejar pensando y nos va a dejar replanteándonos muchas cosas en la vida. El próximo libro es otra colaboración internacional con su autor Juan Carlos Toral de España, que me envió La llave de Quimera. En la segunda parte de la saga de Elena Reyes, tras La firma del cisne, que fue el libro anterior que leí, nos encontramos ahora con la continuación de la historia. Son relatos de ciencia ficción ambientados en el año 2040. En la primera parte habíamos visto una guerra entre Calderón y Beridia, que ahora se encuentra en un impasse de tregua, pero bueno, es una tregua, como vamos a ir viendo, muy particular.
Acá vamos a ir viendo a todos los personajes de la familia Reyes, quienes no solamente son los protagonistas, sino que son esenciales para el desarrollo de esta historia. No solo los que ya conocimos en la primera parte, sino que acá se van a incorporar hasta los menores de la familia, los niños que van a tener un rol protagónico y esencial en esta historia. Es una historia con mucha acción, con escenas fuertes, con situaciones tal vez que quisiéramos que no ocurran, pero bueno, es una guerra, principalmente una guerra tecnológica, donde tal vez, si bien hay batallas, mucho está dado por la tecnología y por el espionaje y por detectar los siguientes pasos del enemigo. Vamos a ir viendo que a pesar de que los reyes siempre tienen una gran inteligencia, pueden ver en qué está el enemigo y ir descubriendo los pasos del enemigo. Por otro lado, nos vamos a ir dando cuenta que ese enemigo también es muy fuerte y que siempre va a parecer estar un paso adelante de los descubrimientos. Pero bueno, la verdad que la historia conmueve, los personajes son muy queribles, vamos a tener algunos personajes nuevos y los que ya conocíamos de antes, y nos va a dejar con muchísima ansiedad por llegar a la finalización de la trilogía, para lo cual tenemos que esperar al año que viene, donde ya el autor nos comentó que va a estar tratando de sacar la última parte. Así que otro libro muy interesante para los que gustan de la ciencia ficción y de las batallas, de las guerras, es un libro ideal. Bueno, y por último tenemos el libro Alma Dañada. Alma Dañada es otra colaboración con PicBook, Ediciones Fey, y con la autora que también es, como en el caso anterior, Jackie Grasso. Y bueno, acá es otro libro que es romántico, con escenas de spicy, pero también con temas un poco más profundos. La protagonista de la historia es Carol, quien tiene un pasado con una historia bastante difícil que vamos a ir conociendo lentamente en el transcurso de la trama. Por las situaciones que ha vivido en pareja y todo, se encuentra actualmente muy encerrada en sí misma, no queriendo tener mucho contacto con los demás, y se va a estar apoyando en su mejor amiga para tratar de recuperarse. Incluso toda esta situación la ha llevado a tener trastornos psicológicos, y bueno, aferrada a su mejor amiga, está tratando de superar la situación. Su amiga también es un alma dañada, que también ha tenido una historia bastante complicada, pero vamos a ir viendo cómo cada una sobrelleva esta situación de maneras totalmente diferentes. En una salida en conjunto van a conocer a dos amigos y se irán dando cuenta de a poco que más allá del atractivo físico y de la pasión inicial, puede llegar a haber algo más. Es una historia de romance con escenas de spicy fuerte, pero también una historia donde se tratan temas mucho más profundos, algunos en forma más superficial que otra, pero son temas realmente importantes. Y donde vamos a ver que como mensaje la necesidad de el apoyo familiar, el apoyo del amigo, tener a quien aferrarse y quien nos escuche y nos ayude es importantísimo para poder salir de estas situaciones y poder reparar realmente un alma dañada. La verdad que tiene mucha tensión, hay escenas de suspenso, es atrapante y la lectura se hace muy rápida porque no se puede parar realmente de leerla. Así que les recomiendo muchísimo este libro, la verdad que es el segundo libro que leo de esta autora y me está gustando muchísimo. Bueno, esto fue todo por estos 2 meses, espero que les haya gustado, vamos a estar el próximo mes subiendo más, van a haber más videitos seguramente de la Feria del Libro, así que si llegaron hasta acá les agradecería que se suscriban al canal, que dejen en comentarios si les gustó, qué tipo de lectura les gusta y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.